Bueno, pues estoy aquí con un bello fondo de 32. 32 es el OG de mi hermana. Es hermoso, me encanta. Pero bueno, lo importante de esto que voy a hacer va a ser una reacción en vivo al episodio que grabó mi hermana de mí por mi cumpleaños. Entonces, pues hay muchas cosas. Agüita, porque la deshidratación, no sé qué me parece que voy a llorar. Andamos sensibles. Entonces, quiero que me acompañen a escucharlo. Aquí vamos. Ok, antes de comenzar, por lo regular siempre suelo tomar un poco un cafecito mientras hacemos este podcast. El día de hoy vamos a tomar una bebida refrescante. No sé si he escuchado muy fuerte. Ay, hermano, te pasas. O sea, después del comercial de la bebida refrescante, inserte aquí la marca que guste, vamos a seguir. Así que ustedes también tomen asiento, pónganse cómodos, vayan por su botanita preferida, por su bebida favorita. Y pues No pensé en eso. haré todo lo posible por tratar de condensar estas historias, porque tiendo a divagar mucho. Y sin mi hermana aquí, temo que divagaré aún más. Probablemente. Ay, pues la única forma o la única idea que se me ocurrió de cómo poder empezar esto es con mis primeros recuerdos sobre mi hermana. Claramente. Ay, no, ya voy a llorar. Bueno, lo chistoso es que yo también empecé así. Si no han escuchado el episodio que yo grabé de ella, vayan, es el episodio número 4. Yo también empecé así, como cronológicamente. Vamos a ver qué tiene ella por decir. Esto fue hace muchísimos años. Yo era una bebé. Eh, cronológicamente hablando, creo que esta fue la primera anécdota o el primer momento con mi hermana que yo personalmente recuerdo. Esta anécdota vamos a ponerle un poquito de contexto, sobre a lo que yo me imagino que fue nuestra primera vez viendo Toy Story, o al menos fue la primera vez que vi Toy Story de una forma más o menos consciente, donde podía entender qué era lo que estaba sucediendo en la película. Así que yo creo que nos impactó mucho el momento en el que Buzz Lightyear descubre que es un juguete y quiere tratar de salir volando por una ventana, se sube a un barandal sobre unas escaleras y pues se avienta. Obviamente. No puedo creer que vaya. Si no han escuchado si ya lo escucharon, saben por qué me estoy riendo. Si no lo han escuchado, vayan a escucharlo y se van a dar cuenta de por qué. No puedo creer que estoy pensando que va a decir la misma anécdota que yo, pero pues desde su perspectiva. Como es un juguete, no puede volar, cae y. Así que. No sé porque, de quién fue la idea. Sinceramente suena una idea mía. Pero al mismo tiempo no creo que haya podido tener más de 3 años en ese momento. Así que Era muy si sí fue idea mía, era una bebé muy caótica, definitivamente. Así que por alguna razón decidimos tomar una muñeca de mi hermana, que resultaba ser una Barbie Cenicienta, Cenicienta versión Disney, Mi que Barbie. curiosamente yo le había regalado, entre comillas, cuando nací. Claramente mis padres le compraron esa muñeca Barbie el día que yo nací, el día que nos conocimos por primera vez en vida como hermanas. Yo creo que con la intención de que mi hermana no se sintiera que, no sé, algún tipo de antagonismo conmigo. No estoy muy segura. Bueno, eso es lo que nuestros padres nos han contado. Pero pues imagínense, ¿no? Mis padres le dijeron a mi hermana que esa muñeca había sido de mi parte, ¿no? De que tu nueva hermanita te la regaló. Cuando ellos me contaban esta historia, yo decía, órale, pues el poder adquisitivo, ¿no? Que tenía saliendo del útero de mi madre. Está muy cabrón. Pero pues es lo que recuerdo de esa anécdota, es lo que recuerdo de esa anécdota sobre esa Barbie. Así que
No sé por qué escogimos esa Barbie. Sinceramente no estoy muy segura. E hicimos entre nosotras dijimos el experimento para ver si realmente los juguetes no podían volar, no lo sé. Así que aventamos la Barbie por el barandal de nuestras escaleras de un segundo piso, primer piso. O sea, alto, cabe mencionar que ahorita que lo estás diciendo me vino el recuerdo completo, porque en las escaleras precisamente había una ventana muy alta que no, pues no era, o sea, claramente era para que entrara luz, pero no era como para abrir y cerrar la ventana. Entonces, está muy ad hoc a la escena de la película en la que vos ves la ventana y el barandal tal cual en un pedacito así, y luego va el barandal para abajo y él salta desde aquí hacia la ventana. Entonces, o sea, como que recreamos la escena perfectamente. Eso yo no me acordaba. Como ustedes le quieran decir, pero pues se cayó por las escaleras y pues sucedió lo mismo que en Toy Story. Definitivamente nuestra hipótesis era errada, ¿no? Salió volando por la ventana y se rompió. No recuerdo si se le cayó una pierna y la cabeza. Yo solamente recuerdo la cabeza y fue como de, órale, mi primera vez viendo un cuerpo. Y de haber sido la cabeza, supongo que se pudo haber vuelto a poner en el cuerpo, pero tal vez si sí se le rompió una pierna, pues tal vez esa es la razón por la que nunca más volví a ver a esa Barbie. Eso mi hermana la escondió. Creo que esa fue la primera vez que yo vi a mi hermana enojada. No sé si yo en ese momento creo haber sentido que ella estaba enojada conmigo. A lo mejor solo estaba enojada en general, pero me dejó como una impresión, pues una impresión, tal vez no muy fuerte, solo una impresión. Y es que ahorita que lo menciona, es cierto, o sea, la verdad es que yo como que quiero pensar o recordaba que fue idea de ella, pero aunque haya sido idea de quien haya sido, las dos estuvimos ahí. Entonces, pues yo en algún momento, aunque no hubiera sido mi idea, lo pude haber detenido. Pero creo que, y qué chistoso es verlo en perspectiva, porque ella percibió que me enojé con ella, pero no, sí tiene razón, a lo mejor me enojé en general y siendo niña, pues buscas a quién culpar y echarle, o sea, así como que, tú fuiste, ¿no? La frustración, pero como que con todo este contexto es bien poderoso porque es un momento en el que se rompió una ilusión de la infancia, a lo mejor no para ella, pero al menos para mí, porque ya estaba un poco más grande, tenía como un poco más de conciencia, entonces era como esa parte de que, no, o sea, los juguetes no son reales, las películas son solo películas y volar no existe y muchas cosas, ¿no? Wow, entonces qué momento tan fuerte de descubrimiento para mí, ¿no? Esto lo voy a tener que superanalizar con mi niña interior. Gracias por el ejercicio. Pero a ver, bueno, vamos a ver qué más hay. Mi, mi segundo recuerdo de algo que pasé con mi hermana es de que estábamos yendo a la escuela, íbamos a la escuela juntas, ella en la primaria, yo en el pre-kinder, me imagino, o kinder, maternal, no sé en qué estaba. Kinder. Y me parece que era tal vez un festival de Día de Muertos o de Halloween, no recuerdo muy bien, pero recuerdo haber bajado del coche y que mi papá le dijera a mi hermana que me cuidara. No recuerdo las palabras exactas, pero sí le dijo así como, te encargo a tu hermana, cuida a tu hermana. Y yo adoraba a mi hermana. Recuerdo que la adoraba mucho. La admiraba también, o sea, pues para mí era pues el niño, la niña grandota que sabía muchas cosas, ¿no? Y que me enseñaba cosas y no sé, yo la admiraba mucho. Y obviamente esto es desde mi perspectiva. Yo recuerdo ver como notado una cara de, no sé si de molestia, no necesariamente enojo, ni que estuviera tampoco como molesta conmigo, pero como que yo creo que también mi hermana no entendía por qué mi padre le había dejado como esa responsabilidad. No porque también yo creo que mi papá ni siquiera tampoco como que lo pensó, pues simplemente estaba pues preocupado y siempre buscaron que tuviéramos una muy buena relación entre hermanas. Así que sí recuerdo que tal vez a mi hermana también le sacó un poco de onda que le dijeran que me cuidaran.
Sin embargo, antes que digan, ¿por qué? Porque le hiciste eso a tu hermanita. eh, Ya saben por qué, si escucharon mi episodio y si no vayan a escucharlo, ya saben por qué, o sea, saben el otro lado de esa historia. En verdad que no puedo creer que estemos tocando temas tan parecidos y al mismo tiempo desde esa perspectiva tan diferente. Vamos a ver qué más dice. hizo tal vez como, o yo vi como un poco de algo, alguna inquietud en mi hermana, pero ella inmediatamente me dio la mano. Me tomó de la mano, le dijo que sí a mi papá. Y cuando estábamos entrando a la escuela, no puedo recordar exactamente qué fue de lo que me dijo, de lo que hablamos, pero recuerdo sentir o que mi hermano me estaba dando consejos, tal vez como por si me molestaban o si me decían algo y me decía dónde iba a estar. Creo que me dijo que si algo necesitaba y me mostró su salón o cómo llegar a él. No recuerdo muy bien, pero sí recuerdo haber como reconocido el que no importaba si mi hermana se enojaba conmigo o si había algo que no quería hacer o que le causara alguna incomodidad a ella. No importaba qué fuera a hacer, iba a estar ahí para darme la mano. Es que creo que todos los hermanos mayores se pueden relacionar en algún momento de la vida con esto, que llega a ser un poco pesado para un niño esa responsabilidad que a veces los papás te cargan, ¿no? De cuida a tu hermanito, eres el modelo a seguir. Y pues obviamente la sientes o la resientes porque eres un niño, pero al mismo tiempo es tanta esa polaridad y ese paralelismo de que, ok, no importa, no importa que se sienta algo pesado, no importa que se sienta algo como que no es mío, como que no me toca, pero al mismo tiempo tengo tanto amor por hacerlo y no manches, no puedo creer que se acuerde de eso. Y eso ha hecho desde, sinceramente supongo que desde antes, pero desde ese momento ha sido así. Nunca realmente llegamos a pelear entre nosotras. Sí teníamos discusiones, como creo que como todas, cualquier hermandad, había discusiones y pues definitivamente sí, yo era la hermanita menor caótica, pero al mismo tiempo la hermanita menor así de que, ay, sí, papi, papi, ¿no? Y, y pues mi hermana era como mi forma tal vez, ¿no? De molestar a mi hermana y pues mi hermana también, ¿no? Tenía sus formas en las que pues lograba a veces, molestarme o no lo sé, cosas de hermanas. Sinceramente, mi hermana me tenía muchísima paciencia. Las dos somos, como tal vez Te habrán tengo, dado hermana, te cuenta, tengo. Todavía hoy. muy distintas en cómo vivimos la vida. Como en unos ejemplos más específicos, yo siempre fui como la niña a la que le gustaba jugar en el piso, me echaba en el piso, me encantaba estar en el piso, me encantaba agarrar mis juguetes y ponerme a jugar de lo que fuera. Y al contrario, mi hermana era un poco más de, no, ¿sabes qué? Hay que jugar en una cama. Y ella era muy metódica para jugar, siempre me enojaba con ella porque le decía que con ella yo no podía jugar porque lo que a ella más le gustaba era como la planeación del Era juego mi que sueño. íbamos pues, a tener en ese momento, ¿no? Que si íbamos a jugar Barbies, teníamos que tener un guión sobre y un casting perfecto, ¿no? O sea, no podía ser Sí, cualquier Barbie, el tenía que casting y es no podía ser perfecto. cualquier vestuario y no podía tener cualquier maquillaje, bueno, peinado, porque no maquillábamos a las Barbies. Así que y yo lo único que quería era pues, jugar, ¿no? Y siempre fue un poquito más brusca, siempre fue un poquito más de sí, hay que jugar, de que son piratas espaciales, ¿no? Y mi hermana era un poquito más de, ¿y si jugamos a la casita? Entonces, teníamos como mucho este choque cuando éramos más jóvenes.
Así que creo que tal vez por eso era que nos llegábamos a molestar entre nosotros o a enojar entre nosotras, pero de ahí en más, nada grave. Siempre fuimos muy... siempre nos llevábamos muy bien. Algo que siempre compartimos y compartíamos en ese momento y que creo que eso no ha cambiado, es que nos encantaba sentarnos juntas a ver la televisión. Y más que la televisión, nos encantaba sentarnos los fines de semana en la mañana a ver películas de Disney o, o películas que tuviéramos de VHS, formato antes de los DVDs y Blu-ray para quienes, para nuestra audiencia más joven, o más bien antes de los Blu-ray, antes del formato digital, de las plataformas de streaming, existían unos cassettes que se llamaban VHS. Así que no teníamos una colección tal vez de 100 películas, pero sí teníamos bastantes. Y hasta en algún momento decidimos hacer un juego en el que le poníamos números a nuestras cajas de películas. Las numeramos y teníamos también pues los numeritos, supongo que eran del 1 al 80. Creo que más o menos teníamos como 80 películas. O 60 tal vez, no recuerdo. Y pues teníamos en un frasquito en un frasquito, así de vidrio chiquito. Era de Gerber, o sea, de un Gerber en algún momento que lavas y teníamos en nuestro frasquito mágico todos los papelitos. Y yo todavía tengo es más, esperen, denme 2 segundos y ahorita vengo para que vean que no es mentira. Esta no es película de Disney, pero es una película que aquí está. Y la tengo porque nunca la encuentro en ningún lado de streaming ni nada y quería cambiarla precisamente a un formato digital. Pero miren, más o menos si le calculé el tamaño, era una película de Fluke de un perrito que está hermosísima. Pero bueno, ese no es el punto. Aquí ya no se ve muy bien y se ve obviamente todo amarillento, pero se alcanza a ver un 7 y un 8. Está con un diurex. Y así numerábamos las películas. Entonces las sacábamos del botecito para decidir qué ver, porque no nos podemos poner así como, ¿qué vemos hoy, no? Entonces lo que saliera en el tarrito de Gerber, eso era. A ver, vamos a seguir. 1 al X número de películas que tuviéramos. Y cada que quisiéramos ver una película, pues lo revolvíamos, sacábamos un papelito al azar y así es como veíamos películas. Esa dinámica es algo que guardo con mucho cariño en mi corazón. Creo que eran como momentos que esperaba. En mis fines de semana era como de sí, hacer el juego. Y porque claramente hacíamos trampa. Claramente a veces salía así como de sí, tienen que ver Tarzán. Y decimos, no queremos ver Tarzán. Entonces volvíamos así como sacábamos el papelito y sacábamos otro y así fue como de tipo la acabamos de ver, juntas vimos todas nuestras películas al menos 20 veces en nuestra infancia. Y así es como tenemos mi hermana y yo un tipo de comunicación o un lenguaje extraño en el que nos comunicamos con diálogos de películas mayor de Disney de los 90s, 2000s, etc. Así que si en algún momento nos escuchan o las personas que nos conocen un poquito personalmente, a lo mejor dirán, de ahí viene, porque sinceramente creo que ni nuestra madre nos entiende. Sí, bueno, y ya habrán cachado en los episodios varias referencias de Disney, si es que las cacharon, son de nuestra tribu. Nuestra madre nos entiende cuando hablamos entre nosotras. Es como, insisto, el lenguaje secreto, pero también es un lenguaje universal, porque nunca falta alguien que también reconozca las referencias de los diálogos de las películas que decimos. Sí, hemos encontrado tribu. No es muy seguido, pero por ahí salen esas amistades. ¡Mua! También besos a ustedes, los amamos. Así que, no sé, siempre también mi hermana y yo nunca fuimos personas muy extrovertidas. Creo que yo era la personita como un poquito más,
Pues tal vez porque también era la menor, solía como, me gustaba jugar, me gustaba correr, me gustaba, o sea, no me estaba quieta, era muy inquieta, pero al mismo tiempo no me encantaba jugar con muchos o con desconocidos. Sí solía ser. Es esa dualidad que yo también les comentaba cuando yo grabé ese episodio, que para ser alguien introvertida, era muy extrovertida, o no sé, o a lo mejor como que le valía mucho. Bueno, no sé. A ver, vamos a ver cómo nos sigue definiendo ella. Así como de que de repente veía a alguien y el de, ay, ¿quieres ser mi amigo? Sí, nunca nos volvíamos a ver. Para todos esos amigos que hice cuando era chiquita y nunca los volví a ver también. Saludos. Bueno, todos tenemos de esos, creo. Entonces mi hermana y yo lo hacíamos casi todo juntas. Era un poquito... Era entre tierno, pero al mismo tiempo creo que al ser tan similares pero tan distintas, nos hartábamos a veces. O al menos yo sentía que no, que había cosas con las que yo no podía compartir con mi hermana que me gustaría, ¿no? Recuerdo que cuando ella era más joven, más chiquita, veíamos mucho caricaturas juntas y veíamos los animes de los 90 juntas también. Y llegó un punto en el que pues mi hermana empezó a, no sé si a perder el interés sobre esto, o le empezaron a llamar un poquito más la atención otros programas un poco tal vez más para adolescentes. Y ahí fue cuando empecé a sentir como un poquito de separación entre mi hermana y yo. Que pues sí, me imagino que fue cuando ella llegó a la pubertad y pues yo seguía... Pues yo seguía en la primaria, básicamente. Sí, o sea, es que básicamente yo no es que le haya perdido el gusto, o sea, me siguen gustando y lo sigo disfrutando, pero sí supongo que se amplió un poco más mi interés por cosas que no eran como tan de caricatura. Bueno, no es cierto, me siguen gustando las caricaturas, pero sí, o sea, empecé a ver series, descubrí Smallville y Gordon Channel y Gilmore Girls y todas esas cosas que pasaban en el Warner Brothers y pues, fue diferente. Incluso las cosas de Disney, porque empezó también como el boom de Disney Channel y Stan Raven y Hilary Duff, ¿cómo se llama? Lizzie McGuire y esas cosas. Entonces sí, o sea, yo iba en la secundaria, lo recuerdo perfectamente cuando salió Lizzie McGuire. Y pues sí, efectivamente en la secundaria pues estás en la mera pubertad y mi hermana todavía vive en primaria, o sea, todavía estaba dentro de su infancia. Así que fue en esos tiempos en los que empecé a sentir que mi hermana y yo perdimos un poquito la conexión. Digo, compartíamos cuarto y hablábamos y a pesar de que yo, al ser más chiquita, no me llamaban mucho la atención los mismos programas o las mismas películas que a ella, de vez en cuando me sentaba con ella y había algo que me gustaba. Una de estas series en las que yo recuerdo que estaba como muy no segura de querer como involucrarme era la serie de Smallville. Para nuestras audiencias más jóvenes, es una serie live action de 2000, ¿qué será? ¿2004 tal vez? O tal vez antes, Creo que es antes, sobre creo que Superman, empezó en 2000 sobre Superman antes de ser Superman. Recuerdo que creo que mi abuela veía ese programa en la tele abierta y mi hermana lo empezó a ver, le gustó. Claramente también el protagonista, el actor, también saludos Tom Welling, si estás escuchando esto. Eras el crush de mi hermana Tom. Invítanos a tu podcast. Si a alguien le gustaba Smallville y no sabe, hay un podcast de Rewatch en el que los dos, o sea, los dos protagonistas, Tom Welling, que era Superman, y Michael Rosenbaum, que era Lex Luthor, están viendo todos los episodios desde la temporada uno y comentan de los episodios. Y está buenérrimo. Chulada, todavía los dos los amo. Ok, después del corte comercial, vamos. Recuerdo que pues, le gustaba mucho a mi hermana. Y digo, o sea, no la culpo, era creo que sigue siendo un hombre muy atractivo. Así que... Pero yo en ese momento estaba muy joven y podía decir, pues sí, está como guapo, pero no me llamaba la atención de esa forma, ¿no?
Sin embargo, como yo veía muchas caricaturas, en ese entonces también había, o más bien yo veía muchas caricaturas de Superman, de superhéroes, de Batman, de Spider-Man, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues siempre fui un poquito más de ese también tipo de hermana chiquita. Me gustaban mucho lo que en ese momento, o sea, más en ese entonces, se consideraban como cosas para, abro comillas, para niños, ¿no? Varones, personas con cromosoma XY. Así que, o lo que socialmente, ¿no? Asumimos que son gustos para niños. Así que, pues también, yo me fui más por ese rumbo y mi hermana se fue un poquito más por el otro rumbo. Así que recuerdo que cuando a ella le empezó a gustar esta serie, a pesar de que no era algo que a mí me encantara, recuerdo haber pensado de, le gusta Superman. Es como, este es el momento que estaba esperando. Y me puse a ver esta serie con ella y recuerdo que eso era lo que en ese momento nos mantenía un poquito como en una comunicación. Porque, pues como todos recordamos, y otra vez regresando al por qué empecé a hablar de Smallville, pues cuando nos pega la pubertad, pues empezamos a pasar por... Ay, bueno, si ya pasaron por la pubertad, no se los tengo que explicar definitivamente. Y si no están pasando por la pubertad o aún no llegan, pues échenle ganas. No, no es cierto. No, bueno, sí, échenle ganas, pero todo va a estar mejor, no se preocupen. Son momentos raros y es normal sentirnos raros y no son los únicos que se sienten raros, así que... Ay, alumnitos míos hermosos que de repente sí ven mis cositas y mi contenido y todo. Ahí está, no sé, no soy la única persona que se los digo y no se los digo porque soy su maestra. Lo está diciendo mi hermana, entonces tomen nota. No se preocupen, todo va a estar mejor. Yo sé que se los dirán muy seguido, pero... Y también para quien necesite escuchar esto ya de una vez, todo va a estar mejor. Todo va a estar mejor. Eventualmente, y tal vez antes de lo que creen, todo va a estar mejor. ¿Va? Todo va a mejorar. ¡Qué hermosas palabras! Entonces, seguimos con la historia. Entonces, pues mi hermana recuerdo que pues se apartaba mucho de mí, también solía estar un poquito más molesta, y a veces con justa razón. Muchas veces mi hermana se enojaba conmigo porque, una vez más, era una niña muy caótica, aún soy un poco muy caótica. Y eso no lo dije, y tiene toda la razón, miren, yo me enfoqué así en todo lo bonito, pero la verdad es que siempre perdía mis cosas, y estoy segura que ahorita va a decir eso, que yo me enojaba mucho con ella porque siempre le prestaba algo y le decía, cuídalo, y lo perdía. Y tiendo a perder las cosas. Y particularmente tendía a perder las cosas, particularmente de mi hermana. Creo que para todos los que sean hermanas mayor, creo que van a poder simpatizar un poco con mi hermana. Pobrecita, la verdad es de que sí. Y más porque, pues, mis padres le decían así como de, préstaselo a tu hermanita. Y yo así de, sí, prestado. Y recuerdo que sinceramente, y esto también es con toda honestidad, nunca fue mi intención perderle las cosas a mi hermana. Pero siempre lo hacía. Pero tampoco entendía, yo creo que como la importancia que ella le daba a sus pertenencias. Creo que eso fue lo que a mí me costó mucho poder entender de mi hermana, porque a diferencia, o sea, yo recuerdo así como de, yo sí le presto mis cosas, ¿no? Porque ella no me presta las suyas o porque ella se enoja cuando yo le pido las cosas, pero, insisto, muy entendible. Una vez se enojó, bueno, esto es algo que se quedó mucho conmigo. Estoy segura que lo voy a decir. En un tiempo de mi vida de primaria, supongo. Tal vez ya estaba entrando en secundaria. Me encantaba usar unas bandas para el cabello como tipo diademas, pero eran como un poco gruesecitas. Porque era mi look, no lo sé. Y recuerdo que mi hermana tenía una de estas banditas diademas, pero era de mezclilla, o de un color como de pantalón de mezclilla, de unos jeans. Y además era doble vista. Y era tan cool. Para mí era como de la diadema más cool,
que yo había visto porque a mí me gustaban mucho de esas, ¿no? Entonces, am, perdón si se escuchó un helicóptero pasar. Se me hacía muy cool y por alguna razón yo no tenía una. Creo que a ella se la habían regalado o ella se la había comprado como Yo me pues lo con había el dinero que le comprado. daban mis papás, no lo Ujú. sé, pero Había me ahorrado y me lo encantaba. había Y mi comprado. hermana nunca me la prestaba porque decía que la iba a perder. Tenía toda la razón. En serio, perdía Pobrecilla. mucho las cosas. Una vez más, no con la intención de hacerlo, simplemente sucedía. Y ya No, no, no. Y cabe mencionar que aparte, no solo las cosas en general, o sea, cualquier cosa, porque a ella no le gustaba estar peinada. O sea, si pueden pensar que yo ahorita me veo greñuda, o sea, ella cualquier cosa que le pusieran, pero desde chiquita, mi mamá dice desde chiquita que el moñito se lo quitaba, que el pasadorcito se lo quitaba, o sea, todo lo del cabello se lo quitaba. Entraba peinada a la escuela y salía despeinada, era inevitable. Entonces, o sea, como que el camino ante mis ojos de lo que iba a suceder era demasiado claro. No sé por qué ella no lo vio, no sé por qué mis papás lo permitieron y no lo detuvieron. estaba yo un poquito más grande y creo que se lo rogué y le dije, la voy a cuidar con mi vida. Y le dije, pero porfas, porque combinaba con mi outfit. Estoy segura que era por eso. Y, y mi hermana accedió. Mi hermana accedió y me dio Perfecto. su muy cool diadema banda de mezclilla. Y recuerdo haber estado así como todo el día así tocando mi cabeza para ver que siguiera ahí. Salí al receso, durante pues, la escuela. Y una vez más era una chica como más o menos como con mucha energía, muy inquieta. Entonces solía jugar fútbol con mi grupo, mi pequeño y reducido grupo de amigas. Y salíamos a jugar fútbol o salíamos escorrer o solíamos caminar o pasear, no lo sé, no nos estábamos quietas. Y recuerdo que cuando íbamos regresando ya era hora de regresar a clases, toqué mi cabeza para ver si seguía ahí, ¿no? La pertenencia de mi hermana, que le había prometido Ay, qué triste, con el no. corazón, ¿no? Así con mi vida, de que no la iba a perder. Y claramente ya no estaba en mi cabeza. Así que entré en pánico, me sentí muy mal porque Menos mal. sinceramente la había estado cuidando mucho. Y recuerdo haber regresado y haberla buscado en todos los lugares en los que estuve ese día en la escuela. En Alto, hermana, ¿sentiste lo mismo cuando se te escapó Mushu? Para todos, Mushu era mi gato. Luego les platicaremos de él. Pero como que ahorita estoy relacionando los sentimientos de ese mismo sentimiento de pérdida de algo de mi hermana. De... todos los diferentes como canchas de fútbol que teníamos, en los diferentes lugares de la cafetería donde estábamos. La busqué por todos lados, fui a buscarla a la coordinación donde suelen poner de los objetos perdidos. No estaba. Regresé tarde a mi clase y, y pues le perdí la pertenencia de mi hermana, la perdí cuando la había. O sea, ahí se pueden dar cuenta que estaba tan padre que ni siquiera fue como que alguien dijera, ay, me encontré esto, se las regreso. O sea, no. Realmente se le cayó a mi hermana, pero alguien más la agarró porque estaba muy, muy padre. O sea, ya nadie fue así como que, ay, ¿alguien perdió algo? O sea, no. A cero honestidad, adiós, estaba padrísima la diadema. Prometido. Así que creo que esa fue la última vez que mi hermana me prestó algo como por los siguientes 10 años. Probablemente. Ah, lo siento mucho, hermana. Ahora, tal vez que ya no estás tan molesta conmigo, puedas escuchar lo que sucedió. Que sinceramente sigo sin tener respuesta. No sé qué le pasó a esa diadema. Lo siento mucho. Los duendes. Y pues, como entenderán, fue una etapa un poco difícil, ¿no? Mi hermana pues pasando, o sea, luego de la pubertad siguió la adolescencia y luego yo entré a Y la luego ya la pubertad. pubertad. Así que cada vez más empezábamos a separarnos mucho, ¿no? Ya no eran como suficientemente tal vez potentes en esos momentos los lazos que nos como o las cosas en común que teníamos que nos pudieran como unir como amigas, siento yo. Ajá.
A lo mejor Creo que esto es sí, una sí. perspectiva como muy distinta y tal vez, o quisiera tratar de que quienes me están escuchando no me malentiendan o no me malinterpreten. Yo siempre y incluso en esos momentos amaba a mi hermana y yo sé que ella me amaba a mí, pero una vez más, como les digo, eran pues momentos de mucho cambio Tiempos difíciles. The y Hunger yo tenía Games. gustos muy distintos. Yo pensé que en algún momento, no sé cómo esto se volvió sobre mí, pero rápido, en algún momento pensé que iba como a evolucionar a tener los gustos de mi hermana, porque sentía que las cosas que a mí me gustaban o las cosas con las que yo me quería enfocar eran muy consideradas como infantiles y que pues yo necesitaba crecer y pues quien siempre había sido mi ejemplo de alguien mayor que yo, de alguien como más entre comillas adulta que yo, pues era mi hermana, no era mi hermana de alguna forma era mi modelo a seguir. Hermana, te tengo que interrumpir. O sea, adulto, infantil. ¿Ya vieron mi mouse? Es un gatito, tiene bigotes, tiene aquí una huellita. O sea, y así tengo muchas. ¿Ya vieron mi silloncito este donde me siento? De gato. Si ven mi mochila, es rosa. Ay, mi agenda, esperen. Mi agenda de Nostropi. ¿En qué momento? Entonces, pues para mí en esos momentos era, hey, no lográbamos como conectar en gustos, ¿no? O sea, a mí me gustaban el anime, me empezaba a gustar mucho el anime, me empezaba a gustar mucho los cómics, las cosas frikis, las cosas japonesas me encantaban. Y mi hermana, por otro lado, pues le gustaban más, recuerdo que en ese entonces veía mucho series como de dramas, ¿no? Como tipo novelas de, como la de DOC, Gossip Ahorita estoy Girl, rewatchando esa. muchas cosas que de hecho también veía yo con ella, pero los veía como más una, o sea, no, como programas que me ayudaban a como mantener una conexión con mi hermana, pero al mismo tiempo sentía que no podía tener como esa amistad como en gustos que tenía con otras personas y me causaba mucho conflicto. Entonces yo también siento que ese conflicto, y no sé si mi hermana tal vez lo sintió también, o si lo habrá notado tal vez, o sea, como un cambio de mí hacia ella en algún punto de estos años, porque pues no sabía cómo hablarle, no sabía cómo comunicarme con ella, ¿no? Y entonces pues dejando los gustos de lado, pues ella siempre ha sido muy madura para su edad. Siempre fue un adulto chiquito. Siempre fue un adulto chiquito. Y pues yo siempre fue una niña chiquita. No, siempre Súper fue su chiquita. hermanita. Entonces, Es bien chistoso cuando menciona esto porque obviamente yo he trabajado muchísimo personalmente en esa parte de sí, siempre fui un adulto chiquito y crecí y maduré un poco más rápido de lo que debía y no disfruté muchas partes de mi infancia. Y como que lo he estado recuperando de unos años para acá en el sentido de que yo hago mucho trabajo de niño interior. Es un tema que me apasiona mucho precisamente porque yo siento que yo misma y circunstancias me quitaron mucho esa parte de la infancia. Entonces ahora trabajo mucho en reconectar con esa parte. Pero ahorita que lo menciona de esa manera mi hermana, la verdad es que en ese tiempo yo también estaba muy ocupada. O sea, para mí la escuela era una prioridad súper grande y era una escuela súper demandante. Súper, súper, súper demandante. O sea, mis alumnos que insisto que gracias, amo que vean mi contenido externo y que no se cansen nada más de mi clase y que me quieran seguir viendo después. No, o sea, si ustedes piensan que están vueltos locos, la verdad es que a mí me traían, pero el triple de lo que los traemos a ustedes en este instante. Y entonces la verdad para mí solo existía eso y los pocos momentos en los que tenía libre y que hasta me acuerdo de los horarios, o sea, esas series las pasaban a las 9 de la noche, a las 8 o a las 9 de la noche, porque incluso nos dormíamos nosotros muy temprano. Y yo le rogué a mis papás en algún momento que nos recorrieran nuestra hora de sueño o de irnos a dormir para poder ver estos programas, ¿no? Y era como que el único tiempo que tenía así como para
desconectarme, o sea, desconectarme totalmente y no estar pensando como en otras cosas. Entonces creo que a lo mejor, y es bien chistoso escucharlo, porque en esos tiempos mi hermana estaba pues primaria y secundaria y yo estaba secundaria prepa, entonces creo que como que no le cae que yo estaba también tan desconectada porque estaba súper conectada con la escuela y súper ocupada con la escuela. Ya les voy a platicar de esto. Bueno, de hecho no es spoiler, pero es el siguiente episodio del podcast si lo quieren escuchar. Creo que llegó un tiempo de mi vida en el que no había otra cosa más que la escuela, trabajos y todo esto, y hasta ahí, punto, y no había como espacio para nada más. Después empezaron como a abrir posibilidades y oportunidades que agradecí mucho, pero creo que también ese tiempo de desconexión que ella sintió así, de esa manera, tuvo mucho que ver con eso. Entonces, no sé. Por un tiempo yo sentí que tal vez no teníamos o que me hubiese gustado regresar, ¿no? Al tipo de complicidad que teníamos cuando éramos más chiquitas. Pero no se depriman, gente, porque se escucha muy Todo deprimente mejora. ahora que lo estoy pensando. Obviamente, una vez más, como les dije, esto fue la pubertad, esto fue la adolescencia, así que se me pasó. Se me pasó y eventualmente volví a sentir como esta como conexión con ella y me di cuenta de que no necesitábamos tener los mismos gustos para que pudiéramos convivir y que pudiéramos ser amigas. Obviamente, pues ya, ¿no? También llegamos a un punto en el que ya las dos estábamos un poquito más como en los mismos problemas de la vida, tal vez, en los que tal vez ella ya había pasado por la universidad, yo estaba en la universidad, una vez más, pues ella pasando, pues, por muchos cambios que también, pues, fueron muy difíciles para ella, pero que aún así siempre estuvo pues ahí, para darme la mano, como lo dije al inicio. Y Estos, estos espacios de los que está hablando ella cuando ella estuvo en la universidad, fue cuando yo estuve en mi depresión en su momento más feo, más paralizante, y que ella estaba lejos. Y creo que fue un momento muy difícil, no, no nada más por lo que estaba viviendo, sino porque ella estaba buscando seguir sus sueños y cuidarse, y que es algo de lo que yo dije y mencioné en el episodio que yo admiro muchísimo de ella. Y al mismo tiempo supongo que también sintió esa parte de, pero pues no estoy ahí con mi hermana, ¿no? Y en algún momento yo sí sentí así de como, manches, me dejaron sola. Pero, pero sí es cierto, o sea, ya después me doy cuenta que ni estuve sola y yo espero que ella tampoco se haya sentido sola. Y ya aprecio ahorita mucho escuchar que ella sintió que yo quería seguirla cuidando a pesar de todo, dándole la mano porque pues a mí me pesaba mucho no estar en condiciones óptimas para hacerlo y hacía lo que podía y el escuchar que sí lo sintió, vaya que sí sirvió de algo, me hace muchísima diferencia. y creo que después del divorcio de nuestros padres, porque una vez más si no han estado al pendiente de estos últimos capítulos, Ven, yo sabía que era esa época en la que iba. nuestros padres están divorciados. Así que durante ese proceso yo estaba en la universidad y mi hermana estaba pues entrando al mundo laboral. Entonces para las dos eran como cambios bien intensos. Yo me fui a otra ciudad y pues mi hermana pues tuvo que, digo, porque ahora ya lo puedo ver porque yo pues después me tocó para pasar por eso, pero pues en esos momentos era, insisto, era complicado para ella y recuerdo que toda esa etapa le costó mucho trabajo, o sea, desde la universidad, pero pues una vez más era, yo nada más podía ver como estos procesos, o sea, como el crecimiento de mi hermana, como el de pasar a ser un niño, pasar a ser un adulto y pues todos esos cambios que hay también, todo ese peso, toda esa carga que empiezas a tener y todas esas expectativas que empiezas a tener.
pues yo no podía comprenderlas al 100, pero nada más veía a mi hermana como cómo le costaba y cómo lidiaba con ellas y cómo al mismo tiempo la abrumaban. Sí, pasa mucho. Híjole, banda, esto ya se puso bien emotivo. Um, Ahora que lo pienso, nunca... Qué bueno que nos echas de llorar a las dos. Creo que nunca se lo dije, así que... Híjole, va a estar como un poquito... Va a estar un poquito intenso compartirlo aquí ahorita, así que ténganme paciencia. Um, una vez más, siempre vi a mi hermana como mi modelo a seguir. Y cuando empezó a tener pues estas complicaciones, insisto en la vida que pues aún no me tocaban a mí pasar, recuerdo haber dicho o haber pensado que no. Es que me quebré, me quebré por completo. Lo he dicho muchas veces, ya, bueno, muchas un par de veces antes, pero casi 10 años viví con una depresión y esos primeros años fueron un quiebre absoluto y completo y total. Y sí, a lo mejor no es algo de lo que hablamos muchas veces frente a frente y creo que es lo mágico y lo bonito de este ejercicio que hicimos para compartirnos las dos cosas. Sabía cómo poder ayudar a mi hermana en esos momentos. Ay, hermana, la verdad es que ni yo sabía cómo ayudarme. Y eso lo digo para ti y para todos los que me puedan estar escuchando que pudieran estar en una situación similar. Hay muchas personas que viven lo que yo viví y en algún momento piensan o sienten que somos las peores personas del mundo porque estamos haciendo sufrir a nuestra familia. Pero el día de hoy yo me atrevo a decir que pues también realmente por lo que ellos pueden llegar a sufrir es porque nosotros no estamos bien. Entonces es como un juego de que vino primero el huevo o la gallina. Entonces es como de que, pero yo quiero estar bien para que ellos no estén mal. Y ellos quieren que yo esté, o sea, que yo no me esté preocupando por ellos, sino que yo que me preocupe por mí. Entonces es como un... Y la verdad es que la manera más fácil o sencilla de terminar este ciclo no es que alguien más te ayude, o sea, los demás te pueden acompañar, te podemos acompañar, yo te puedo acompañar. Eh, para eso me hice coach, precisamente para eso me entrené, para eso me certifiqué, para eso practiqué, para eso estudié mucho, para yo poder acompañar, pero al final el trabajo lo hace cada quien y lo hace consigo mismo. Y aunque las personas de afuera que nos quieran mucho quieran hacer algo por nosotros, la verdad es que no pueden. Entonces, quítate ese peso, hermana, quítate esa culpa, quítate lo que sea eso, porque el día de hoy yo lo comprendo. A lo mejor en ese momento demandé mucho. Demandaba que alguien me ayudara, porque necesitaba ayuda. Pero no, nena, o sea, simplemente con que sigas aquí hoy conmigo, ya con eso me ayudaste mucho. Entonces te lo agradezco mucho, sin importar lo que vayas a decir ahorita o lo que vayas a escuchar ahorita. Quería decir eso. Recuerdo haberla visto muy triste una vez que ella me contó a dónde iba a ir a estudiar su carrera y qué era lo que iba a estudiar. Y recuerdo que me lo dijo muy, ay Dios, muy triste. Y recuerdo que eso me pegó mucho porque, pues porque sabía que
las razones por las que ella estaba, sabía las razones por las que ella estaba muy triste. Y sabía que en parte no había mucho que se pudiera hacer por circunstancias de la vida. Y al mismo tiempo quería tratar de, no sé si apoyarla o de darle palabras de aliento diciendo que pues que buscáramos otras formas. Y recuerdo que pues recuerdo que estaba muy triste y que toda esa etapa para ella fue complicada y que yo me di cuenta de que eso tal vez me iba a esperar a mí. Creo que hoy con toda sabiduría y con toda evidencia a mi favor, les puedo decir a todos que la vida siempre encuentra manera de ponerte donde vas. Y si bien en ese momento me desvié un poquito de a dónde iba, por circunstancias o lo que haya sido, al día de hoy me encuentro donde quería estar y donde sé que mi alma brilla y mi corazón se ríe y donde estoy haciendo algo que amo. Entonces, también es algo que yo mencioné en mi episodio acerca de mi hermana, que yo admiraba mucho como ella fue y luchó por lo que quería estudiar, donde quería estudiar y que no le importó nada. Y ahorita escuchando eso, nunca se me había ocurrido que el haberme visto a mí primero pasar por eso fue como un impulso o gas para que ella luchara por sus sueños. Y qué cosa más bonita, qué, qué cosa tan gratificante haber sido eso para mi hermana menor. Porque al fin y al cabo, eso fue lo primero que dije, ¿no? De eso se trataba, de ser un modelo a seguir. Ay, ay, hermana, te pasas. Ay, Dios. Ya cállate. Perdón, referencia Y de Disney. recuerdo que me daba coraje ver que mi hermana tuviera que pasar por esas cosas. Recuerdo que en un momento pensé que tal vez, no sé, como si mi hermana estuviera pasando por todas esas cosas, como si fuera un... Oh, como... Ay, Dios. Recuerdo ver eso y que sentía que lo que le sucedía a mi hermana tenía que ser como un escudo para mí. Como, como que ella, por alguna razón, esto se empezó a poner muy emocional y perdón si se escucha como un corte muy abrupto, pero tuve que retirarme y tranquilizarme un poquito porque aquí no nos da vergüenza llorar, pero definitivamente me quedé callado en muy buen tiempo, así que esto no iba a funcionar muy bien para que lo escucharan. Así que disculpen si está si los saqué un poco de la historia. Entonces, retomando rápidamente en lo que lo dejé, sí sentía que todas estas experiencias que estaba pasando mi hermana, todas estas situaciones, me tocó a mí verlas y, y no pude evitar pensar que lo que le sucedía a mi hermana era porque estaba como un escudo, ¿saben? Como, no sé cómo explicarlo, es muy complicada de explicar esta situación o tal vez este sentimiento, pero no me gustaba ver que mi hermana tuviera que pasar estas situaciones para que cuando fuera mi tiempo o mi momento de cruzar, ¿no? Por esos puentes, que ella fuera literal.
mente mi, pues que mi Sherpa, quien me guía. No sé si esta historia la sepan, pero pues yo estoy certificada como life coach en una certificación que se llama Sherpa Certification. Y desde mucho antes de conocerla, mi hermana me decía Sherpa. Ya un día les contaré más a fondo esa historia. Hagamos un episodio de eso. Pero entré a esta certificación por ella, porque ya ni siquiera sabía de qué se trataba. Me llegó un mail que decía Sherpa Class y yo dije, ay, qué padre, así me dice mi hermana. A saber de qué es esta clase. Y cambio de vida completo. Vocación encontrada a nivel logros desbloqueados, asombrosos. Razón por la que estoy el día de hoy aquí platicando con ustedes. Entonces, sí, siempre fui su Sherpa primero. Ella fue la que me dio el apellido de Sherpa. Y desafortunadamente, o sea, nunca se lo dije porque no lo sabía poner en palabras. No es solo una sensación que te da, ¿no? Una sensación de impotencia, una sensación de también de orgullo, porque insisto, eran situaciones difíciles que creo que a cualquiera lo hubieran empezado, que a cualquiera le hubieran causado conflicto y, y ella siguió adelante, o sea, ay Dios, ¡ah! Y mi hermana siguió adelante. Entonces eso también en su manera, su forma, me dio mucho valor para yo poder hacer muchas cosas. Te amo mucho, hermana. Ya sacando así los trapitos así al sol. Recuerdo que, pues, durante mis tiempos de universidad, donde nos separamos un poco, o sea, nos separamos un poco físicamente, obviamente, porque yo me fui a otra ciudad, a la universidad, ella se quedó en nuestra ciudad, una vez más, insisto o repito, estaba yo empezando esta etapa de mi vida universitaria, donde pues obviamente empiezas pues ya eres adulto y empiezas a hacer otro tipo de vida, supongo, que es a lo que quiero llegar. E igualmente ella estaba haciendo otro tipo de vida. Y pues entre pues los problemas personales de cada quien, nos pusimos un poquito también, nos alejamos un poco, hablábamos muchísimo menos. Cada quien tenía muchas cosas en mente, en la cabeza, muchas cosas que hacer. Y pero sin embargo, durante esa etapa universitaria, durante esa etapa, mi pareja de ese momento, mi expareja de ese momento, en ese momento, pues, tuvimos un conflicto y un conflicto acá de un muy buen chisme que será para otro, será para otro capítulo. Y recuerdo que mi hermana una vez más estuvo allí para mí. Recuerdo que en ese momento no lo tomé muy bien, pero ella no lo dejó así pasar y dijo así como de, hey, ¿sabes? Una vez más, aquí tienes como el pedazo de consejo que te puedo ofrecer, ¿no? O sea, aquí tienes mi sabiduría. Cuando salí de la universidad, una vez más estuve ahí para decir, aquí está mi sabiduría, ¿no? Para ti. Y,
Y así ha seguido a lo largo pues, de nuestros años. Terminé la universidad, no he encontrado trabajo, encontré trabajo, tuve mejores trabajos, tuve peores trabajos, tuve entrevistas fallas de trabajo, tuve entrevistas buenas de trabajo y puedo decir que todas las cosas buenas o que mejoraron en mi vida después de estar en los peores momentos de mi vida, siempre ha estado Moquitos, hermana. siempre ha estado mi hermana ahí para decirme estás bien, güey, porque sí. Porque sí tiene razón, sí, a veces sí estoy bien, Cuando güey. se necesita decir. Y me da su mano. Así que, una vez más, si nos conocen, si han estado al pendiente de nuestras redes, si han estado al pendiente del trabajo de mi hermana que realiza, ella siempre ha sido mi Sherpa. Si no saben qué es Sherpa, búsquenlo en Google. Siempre ha sido mi guía, siempre ha sido quien me da la mano y aunque le cause inconvenientes, hace lo que puede por ayudarme. Así que creo que más que los inconvenientes que me pueda causar, a veces tenemos resistencias porque pues, a veces sentimos incomodidad y no incomodidad porque estemos desagustos, sino por la incomodidad de la incertidumbre o de lo que puede venir. Y creo que yo soy muy de eso, entonces me da mucho miedo muchas cosas, me daban mucho miedo muchas cosas, pero pues nunca, nunca hay que soltar, y menos a alguien a quien amas mucho. Y también no es nada más que yo le dé la mano, es que ella también me la quiere agarrar. Así que, Sammy, feliz cumpleaños. Hay un poquitas personas que me dicen Sammy, y ella es una de ellas. Mi familia cercana es una de ellas. Hermana, mi Sherpa. Feliz cumpleaños. Y gracias por ser mi hermana. Te amo. Y te odio por obligarme a hacer esto. No es cierto, no te odio. Y tampoco la obligué. Y no me obligaste. Fue mutuo acuerdo, por un consenso aquí. Y recuerda que te amo. Y no me caes muy bien en estos momentos. Porque ahora estoy llorando frente a mucha gente. Que te la pases muy bien hoy. Bueno, y todos los demás días en los que te puedan seguir festejando tu cumpleaños. Porque no más y nos estaremos viendo pronto. Y para todos los que nos están escuchando, una disculpa de que esto se haya puesto demasiado emocional. Pero pues espero que si ustedes tienen una hermana, un hermano mayor, o unos hermanitos, hermanitas,
Yo lo entiendo. Mándenle un mensajito. Y pues si están en buenos términos, pues háganle saber pues cosas bonitas. Creo que a todos nos gusta escuchar cosas bonitas, así que no pierdan esa oportunidad, ¿vale? Y pues no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Ya se saben ya se saben el speech. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Igual. Déjenos un comentario si gustan de lo que les pareció estos capítulos. Si en algún momento han tenido alguna experiencia similar a las que nosotros hemos estado diciendo. ¿Cuál es su primer recuerdo con sus hermanos? Y pues, como siempre, ahí estaremos leyéndolos. Y esto fue Corte y Toma 2. Pues, ¿qué más les puedo decir de todo esto? La verdad es que fue un ejercicio que se volvió un ejercicio muy completo, muy bonito, muy interesante, porque estamos pensando en la manera de cómo podemos hacer que las personas, ustedes, los que nos están escuchando y acompañando, nos conozcan un poco mejor. Y pues como que la primera fue de, pues hablamos una de la otra, ¿no? A ver qué onda, a ver qué sale. Pero creo que se convirtió en un ejercicio mucho más profundo porque la verdad es que al hablar de otra persona también te conoces un poco más a ti mismo, porque no solo estás hablando de la otra persona, sino de cómo estás tomando tú o viendo ese escenario o la perspectiva o la idea que tuviste de esa situación o de esas personas. Y creo que fue muy, muy chistoso, muy simpático que tuviéramos anécdotas en común y para ustedes haber sido también muy interesante ver así como esa dualidad de cosas que, que pasaron, que comentamos desde dos perspectivas, ángulos, edades muy diferentes. Y también, como lo dije al principio de mi episodio, que insisto, si no lo han escuchado, vayan a Spotify a escucharlo. eh, o sea, ¿cómo sería vernos a nosotros mismos a través de ojos de alguien que nos ama? Muchas veces nosotros nos vemos en el espejo de cierta manera, con nuestras creencias, con nuestros complejos, con nuestras dificultades, y y no logramos ver más allá. Pero qué bonito y qué puro es verte, o sea, ver como tu misma película, pero desde otro ángulo, con otro director, con otro tono, con otro soundtrack, con otra música, de alguien completamente diferente, pero haciendo las mismas historias. Entonces, agradezco mucho a todos los que nos han acompañado, que no solo escucharon los episodios del podcast por separado, sino que vinieron aquí a ver la reacción y de cierta manera volvieron a echar un poco las historias. Em, Les agradezco mucho el apoyo porque yo sé quiénes están y quiénes nos están apoyando, quiénes nos están escuchando y se los agradezco muchísimo porque creo que de eso va, así como entre ella y yo, y no solo porque somos hermanas, no solo porque nos amamos, nos apoyamos, creo que de eso va con todos. Entonces, ese like, ese compartir, ese mensajito, ese post que nos hacen o esa historia en la que nos mencionan, la que nos platican qué le pareció o que me digan, ay, sí, yo también odio a mi hermano a veces, pero lo amo al mismo tiempo, nos ayuda muchísimo y es una muestra muy bonita también de que sepan que nosotros estamos con ustedes y ustedes están con nosotros y que pues todos trabajamos en unidad y que todas las cosas pasan por algo y las razones a veces no las entendemos, pero llegado este momento, el día de hoy, creo que ustedes se dieron cuenta que yo entendí muchas cosas. Entonces, y también que mi hermana entendió muchas cosas al estar hablando de mí. Entonces, un pequeño ejercicio creativo de cambio de perspectiva a veces puede ser muy enriquecedor. Y bueno, pues, sin más por el momento, yo me despido. Chao, nos vemos en el próximo episodio de Spotify, Corte Toma 2 o para otro tipo de entrevistas y de videos y de cositas interesantes, informativas acerca de lo que yo hago como life coach. También aquí en el canal, The Talking Series, vamos a tratar de subir un poco más de contenido lo más seguido que podamos, se los prometo. Y pues muchas gracias a todos.